Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según ustedes nos den cabida en su casa para este espacio de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que se llama Actores de la Música UACM. Eh, Esto es un espacio creado por la Coordinación de Difusión y Extensión Universitaria de nuestra Casa de Estudios. Y hoy estamos verdaderamente, ¿qué les puedo decir? Ya no de lujo, sino frente a un personaje que aparte de que tengo una amistad muy cercana con él y que es una persona a la que admiro muchísimo, es el maestro Jorge Córdoba Valencia, es compositor, director, conferencista y productor, pero además también un promotor muy importante en nuestro país de la música coral, del movimiento coral de nuestro país. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola Francisco, pues me encantado de localizarnos ya de manera tan común que cuando nos volvamos a ver, yo creo que hasta va a ser una ocasión para festejarla, pero a la mil potencia, ¿no? Para realmente recuperar tantas fechas importantes que se nos han ido. Entonces, Sí, por eso me da gusto poder hacerlo, seguir haciéndolo de esta manera, pero también reclamar que ya nos urge en el sentido la convivencia en físico, ¿no? exacto, exacto. Es Fíjense, ya no- precisamente porque estamos en este formato en el que pues es a distancia, estas son nuestras llamadas virtuales, porque estamos viviendo la pandemia del SARS-CoV-2 o COVID-19 que pues ha afectado al mundo. Eh, ya estamos prácticamente cumpliendo un año de encierro por esta situación. La música, incluso en este formato, es muy difícil elaborarla. Es muy difícil trabajar. Los músicos en nuestro país y en el mundo han sufrido mucho esta situación. Hay muchas orquestas desaparecidas, muchos coros desmembrados, mucha actividad musical detenida. Hemos tratado de sacarlo de alguna manera. Hay verdaderos luchadores musicales, sociales y artísticos tratando de echar adelante la actividad musical. Uno de ellos es el maestro Jorge Córdoba, que pues estudió en el Conservatorio Nacional de Música. A ver, pero más que nada, ¿en dónde naciste? ¿Dónde naciste, Jorge Córdoba? aquí en la Ciudad de México soy de los pocos que mal les llaman chilangos, porque creo que el chilango es aquel que vino de otra parte de la República y se queda por acá. Entonces Ajá. ya nos han dado el término y yo soy netamente de los pocos que quedamos de la Ciudad de México, Gracias de la mí. cual la cual quiero muchísimo y la sigo defendiendo porque es una maravilla vivir aquí con todos los altibajos que pueda tener. Ok. Jorge, ¿la música llegó a Jorge o Jorge a la música? Fíjate que es un punto muy interesante el que tocas porque como me gusta mucho el billar a carambola, de Ajá. repente de dos, tres bandas, es muy interesante cómo una pregunta puede llevar a otro planteamiento, porque lamentablemente en nuestro país, en nuestro maravilloso México, la orientación vocacional no tiene la orientación vocacional artística, que ahí es donde yo digo, ¿qué van a hacer todos los papás que de repente ven que su hijo tiene un talento maravilloso para dibujar, para pintar, para bailar, para cantar, para tocar, para cualquiera de las bellas artes y piensen que es una gracia, ¿no? Es Claro. simpático, ¿no? Y entonces, en ese caso podemos encontrar muchos músicos. Yo recuerdo de niño que mi papá tenía guitarra, tenía dos guitarras, Ajá. y me gustaba afinarlas y desafinarlas, ¿no? Me divertía mucho. Y yo decía, qué bonito. Y veía unos músicos populares que tocaban violín y yo imitaba con el violín. Teníamos raquetas para jugar tenis, unas raquetas muy viejas, y con mis hermanos nos subíamos a invitar a los grupos de rock
trepados en la cama tocando disque la guitarra, pero como era la raqueta, ¿ves? Ujú. Y entonces había ya una inquietud maravillosa sobre la música. Y recuerdo que una vez desempolvamos unas guitarras, mis hermanos y yo, de arriba de los armarios, estos que ahí guardan cosas, sacamos esas guitarras y por naturaleza empezamos a afinarlas, a tocar y aprender empíricamente, Claro, que a mí se me hace una maravilla en la música aprender empíricamente, o sea, por experiencia, porque claro. se ha denostado mucho el que el músico que toca de oído no se Ujú. le considera un músico, ¿no? Claro, Sino el músico que sabe leer garabatos o grafía o notación musical, como se le llama. Él sí es músico, en cambio el otro, no. Yo digo, no, perdón, pero no, cuando trabajo, que doy cursos y en el conservatorio que estuve dando clases, yo le decía al maestro Montiel, maestro, debieran dar un año de libertad al músico que venga, que quiere tocar trombón, que toque el trombón, pero que no sepa leer nota. No, que toque, nada más que toque. Y el pianista igual que toque y el guitarrista. Porque gracias a esa experiencia que tuve de hacer música popular, cuando ya empecé a estudiar notación tradicional, armonía, contrapunto, todas las materias que nos enriquece la existencia, ujú, ¡pum! Sentí que di un brinco maravilloso. Y entonces eso me ha permitido, pues, no salirme de estos mundos tan ricos, de estar hablando de Messiaen, Ligeti, cualquier manifestación actual, contemporánea, aunque ellos ya son clásicos, y poder estar platicando con amigos que tocan en la calle, ¿no? Otra me claro. encontré a dos guitarristas, a dos de la Huasteca, que estaba tocando violín y uno traía una jaranita afinado con un acorde de décima. Órale. Lo toqué y le dije, oye, qué bárbaro, traes un acorde de décima, ¿quién es? Dice, no, yo no sé música, me dijo. Yo dije, ni falta, ¿qué hace, maestro? A la hora estaba Toca re bien. maravilloso. Entonces, te vas dando cuenta que la vocación sí existe Claro. ese por naturaleza. Y a veces, cuando veo a algunos violinistas tocar, yo diría, me hubiera gustado ser violinista, me hubiera encantado ser violinista. Al conservatorio, maravillosa institución que sigue siendo, a pesar de todas las tierras que les avientan a esa institución, el semillero más fuerte de México, de toda la República. No hay quien no haya pasado por el conservatorio. Algunos pasaron y se recibieron, otros pasaron y se salieron. Claro. Pero todo el mundo va al conservatorio. Mi cuñado es músico empírico, sabe algo de notación, pero su fuerte es tocar música popular y toca saxofón. Ujú. Y me dijo, oye, ya salió la convocatoria para entrar al conservatorio, ¿no quieres entrar? Yo, ¿qué es eso? Le digo, ¿el conservatorio no sabes? Le digo, pues no sé, yo, ¿qué pasa? Conservatorio. Cuando a veces le preguntaba, cuando viajaba de aventones, Sí. platicaba con algunas personas, ¿y a dónde va? Al conservatorio. No, ¿y ahí qué Algo. conservan? No, no, como que qué conservamos, ¿no? Así se le llama el Conservatorio Nacional de Música. Ah, ¿y en qué conjunto toca? Y le digo, no, estoy estudiando música. O sea, poco se estudia la música, me decía. Y bueno, así les podría mencionar muchas anécdotas alrededor de esta información que existe, ¿no? Que dedicarte al arte, dedicarte a la música, es una actividad maravillosa y que se rompe el punto que hemos platicado cuando te preguntan que a qué te dedicas, ¿no? Dices, soy músico, músico. Dicen, no, pero en una carrera en serio, una carrera en serio. Sí. Son carreras larguísimas, ¿no? Son carreras de más de 8 años, de 7 años Claro, por lo menos, que en definitiva no aprendes hasta dentro de 10, ¿no? Y imagínate en el libro de nuestro Jordán, Enrique Jordán, que se llama El director ante la partitura de la orquesta, al final del libro viene cuando Richard Strauss, el gran compositor, dijo a los 70 años, ahora siento que estoy dirigiendo. A los 70 años, ¿entiendes? Entonces, regresando a lo que te decía de mi cuñado, ujú, voy al conservatorio, no, tuve un curso propedéutico, que es ujú, un mes estudiando música, las bases, ¿no?
Sí. con mi maestro Miguel Agustín Guillén, Ujú. y afortunadamente pasé. No todo el mundo pasaron. Yo dije, oh, ya estoy en esta escuela estudiando música. Para mí fue como cuando agarras un pececillo que está en una pecera y lo sueltas al mar. Yo dije, ¿qué sí? Esto es la felicidad, esto es maravilloso. Pero no todo es miel en hojuelas, como dicen, ¿no? Claro, Cuando ya me acepto en un conservatorio, me dicen, ¿y qué quieres estudiar? Digo, piano. "Mm, no, no se puede, ya estás grande. ¿Cómo que ya estoy grande? Pues sí, las reglas son que no puedes entrar si no tienes tal edad. Chin. Y entonces, violín, no menos. No, violín tienes que ser pequeñito porque las falanges y la habilidad es el chin. Oye, pues entonces, ¿qué puedo estudiar? Me dicen, trombón, trombón. Dije, pues sí, ahora sí que lo importante es estar adentro, ¿no? sí, Y dije, bueno, pues trombón. Póngame. Yo en mi vida había tocado trombón ni nada. sí, Entonces, fue interesante ese inicio, se los comento a los que nos ajá, estén viendo, porque si tienen algún sobrino, algún, van a tener hijos, y de repente les diga, quiero ser artista, no le pongan obstáculos. Ya de por sí el arte tiene una serie de puntos a superar, tú lo sabes, sí, sí, claro. día, año con año, para que todavía los papás te digan, músico, te vas a morir de hambre. No, yo les diría, a fin de cuentas, el que se va a morir de hambre es uno, ¿no? Sí, Sí, no, yo me acuerdo de un alumno que dicen, no, músico, te vas a morir de hambre. Ok, cambio de carrera, matemático. O sea, igual, igualito, te vas a morir de hambre. Bueno, ok, antropólogo. De todas maneras, de todas maneras, ¿no? Es que no es que te mueras de hambre o no, es que si te gusta, pues mira, si te gusta vas a sobreexplotar a tu jefe. Si la te única gusta. obligación, la única obligación que tenemos, Francisco, es Ujú, ser feliz. Es la claro, única obligación. claro. Pero muchas personas no lo ven, no lo ven en ese punto y yo les digo, es que de verdad yo nunca he ayunado más que cuando quiero limpiar mi organismo. Claro. Pero que mira que no he comido, no hombre, si supieran los manjares que he comido por los viajes que he hecho a casi todo el mundo, nomás me falta África, por Ujú, la bendita música, pues sí, por la bendita música. Y si hubiera sido ingeniero civil, yo creo que no conocería más que a lo mejor Estados Unidos, así es. pero, pero la música me ha llevado a todos estos lugares Sí, maravillosos. o sea, yo les quiero decir que el maestro, ¿estudiaste en el conservatorio? Sí, ¿Estudiaste por fin el trombón o le entraste al canto? Aquí me refiere que lo empezaste que con el pasa canto, ¿no? es que el conservatorio es tan maravilloso, o en la época en que estuve era tan maravilloso, que yo cuando pagaba la colegiatura, la cuota, yo decía, no puede ser, Sí. nos da todo el conservatorio. Mira, ahí estudié italiano, estudié alemán, podías estudiar otra carrera si quisieras. Entonces me metí a trombón y dije, no, yo necesito un instrumento armónico, porque yo tocaba la guitarra empíricamente, como Ujú, les ujú, mencioné. ujú. Entonces entré al piano y se abrió otro horizonte, ¿no? Claro, Después estudié canto y también me sentí que se sentía muy interesante cómo vibraba el cuerpo, porque uno es el instrumento, ¿no? así es. La, la definición de instrumento, según el diccionario, es una serie de recursos externos, Ujú, ¿sí?, al cuerpo. Y ujú. entonces cuando tú dices, ¿qué instrumento tocas? Canto. No, no tocas ningún instrumento, Ese tú no es eres el instrumento. Y entonces nunca lo guardas, no hay estuche para guardar, más que cuando vas a dormir, ¿no? Pero así es. siempre instrumento. Y entonces se me hizo una maravilla descubrir el canto y terminé la carrera de cantante con la maestra Gabriela Viamonte, de paz descanse. La Sí, quise mucho, querida maestra, Diamante. y con mención honorífica y todos estos rollos. Sí, Pero la estudié porque me interesaba dentro de la composición, que la fui descubriendo la composición. Por ejemplo, yo le diría a algunos músicos que si tienen esa vocación de ser compositor, se den cuenta si realmente les gusta un solo instrumento. Si les gusta un solo instrumento, no son compositores. así ¿No? es. Les tienen que gustar todos, todos. Y entonces yo me daba cuenta que cuando estaba con el trombón, estaba estudiando las lecciones del Arban
Ujú. Y de repente me ponía a improvisar y me ponía a inventar melodías, ¿no? Y decía, no, ya, estate quieto. Y me regresaba a estas lecciones, ¿ves? Y lo mismo pasaba con el piano, lo mismo pasaba con el canto, con las percusiones, todos los instrumentos que tienes que estudiar, ¿no? Por la carrera. Y Claro, entonces dices, no, composición, composición. Y además dije, para escribirle para el canto es muy difícil. Entonces, por eso estudié la carrera, para poder escribirle al coro, a la voz, de manera correcta. Y que no claro. dijeran los intérpretes, ¿qué es esta barbaridad? No se puede hacer esto, ¿no? Y cuando les escribo y dicen que no se puede, yo se los muestro, por ser cantante, les digo, mira, esto se hace así. Y bueno, después tuve la oportunidad, por la bendita música, vuelvo a decirlo, de Ujú. ir a España, a Compostela, A un Compostela. festival sobre música española, que me invitó el maestro Rodolfo Halfter, mi Nada más maestro, ni nada menos. uno de los grandes, grandes, grandes compositores, muy metódico, muy establecido en su oficio de compositor, y realmente fue una suerte haber tenido esa oportunidad de estudiar con él en España, y allí en Compostela, ahí en mismo en Compostela compuso unas piezas para violín y piano, y se Ujú. presentaron en el concierto. En fin, han habido experiencias muy, 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 muy lindas. Y luego, por a mí mi inquietud de que en el conservatorio no había un rigor, y eso es la única parte que sí puedo atacar al pobre conservatorio, que no hay un rigor académico de orden con los maestros. Claro. Porque si tú vas a trabajar en algún lugar, allá en la universidad donde estás, Ujú. ¿a poco ellos te preguntan a qué hora quieres trabajar? No, tú dices cuáles son los horarios y te adaptas a los horarios, ¿no? En el Ujú. conservatorio, en la época que yo estuve, no era así. Un maestro que tocaba en la sinfónica decía, es que yo no puedo a esa hora, puedo a tal hora. Ah, pues lo apuntaban. Y entonces la tira académica que debíamos llevar los estudiantes no se llevaba en función al requerimiento del estudio, sino en función a los maestros, ¿ves? Y entonces, de repente tenía acústica a las 7 de la mañana, historia de la música a las 7 de la noche, y en el Inter, pues búscate un salón para estudiar, man. Entonces, si perdías el tiempo era cuestión tuya. Sí, yo me Pero metí en 1000 cursos también, cursos fuera de mi currícula, en mil es cursos para no perder el tiempo. exactamente, y de verdad que había muy buenos maestros, Sí. no es que así sigan siendo ahora, pero mucha gente que diga, ay, el conservaburros, como le decían, hombre, qué conservaburros, no entiendo el conversatorio, otros también le decían, pero Ujú. no, ahora el conversatorio ha agarrado otro perfil más interesante, ¿no? Claro. El conservatorio, yo trabajé, te digo que ahí, el maestro Gonzalo Ruiz Esparza, tú lo conoces, Sí, claro, no ¿no? es cosa, ¿no? Y a la vez que estuve estudiando, tuve la oportunidad de tener una plaza ahí en el conservatorio y uno de mis alumnos fue Horacio Franco. Ujú. Entonces, porque lo que me propuse era generar nuevos músicos, ¿no? Músicos con una conciencia artística y musical, ¿ves? Que no es lo mismo un buen músico que un músico que es artista. Así es. Hay Sí, personas porque que a veces... se puede ser oficiante, ¿no? Se puede ser alguien que conoce el oficio de pe a pa, ¿no? Exacto, O sea, exacto, se puede haber un pianista bueno, pero no un ajá, artista. exactamente. Que ahí es Un donde... compositor, pero no un creador. Exactamente. Que ¿Eh? el maestro Pepe Suárez, que todos lo Sí, cómo conocemos no. como un gran Uf. maestro de Mi armonía, maestro, ese fue mi maestro de toda la teoría. ¿no? Entonces, un día alguien le preguntó, y eso me lo dijeron, yo no sé de él directamente, sino de otro alumno, que le preguntó, oiga, maestro, ¿y por qué si usted sabe tanto armonía, contrapunto, formas musicales, ¿por Bajo qué su no pago. compone maestro? Y dijo el maestro Pepe Suárez, que cada vez lo admiro por eso. Dijo, es que yo no tengo nada que decir. O sea, el que tengas herramientas no quiere decir que quieras, que puedas hacerlo, ¿no? Exacto. Entonces, el mismo, este poeta, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita su nombre, ahorita me acuerdo. Cuando les dijo, prefiero dejar una hoja en blanco que Ujú. llenarla de las necias, ¿no? Ajá. Entonces, ese es un punto muy, muy interesante cuando
personalidades como Maestro Suárez, Ujú. dicen, no, pues, es una actividad. Y Y, y te y no congelan dudo con que lo una pueda frase, hacer. ¿no? Ándale. Entonces, había también el maestro Medrano, el Ajá. maestro Medrano, Humberto, gran maestro de composición, de verdad, gran maestro de composición. Y yo he escuchado pocas de sus composiciones y en un humilde apreciación, Ujú. yo siento que le pasaba, como luego decía el maestro Cristian Caballero, o como sabían, no sé, en esas series terriblemente malas que cuando mataban a alguien, decía, sabía demasiado, ¿no? Entonces, eh, eso le pasaba al maestro, sabía demasiado y a veces esa gran cantidad de conocimiento a lo mejor te detiene un poco de escribir con el impulso que tienes que hacer sin pensar si está bien o mal, si está nuevo o viejo, no importa. Es ese punto que se convierte en dos palabras que se parecen mucho, ¿no? Necesidad y necedad. Ujú. Entonces, ya no puedes evitarlo. Es como el cantante, yo creo que el cantante que no canta un día se siente que se muere, ¿no? Así es. Entonces, Y, por es ejemplo, cuando también te llega tanta información, por ajá, ejemplo, yo también entré, o sea, yo entré a la composición también por un lugar muy extraño, por el análisis, justamente por el exacto. análisis. Entonces yo me metí a los cursos del maestro Lavista, tomé Ah, composición en el taller del maestro Lavista. Y también tuve la oportunidad de estar con el maestro Mabarak. Y, y fíjate que después del análisis, y de analizar y analizar y analizar y ver y históricamente y analizar partituras y que pasan por tus ojos, pues ujú. terminas, si tienes algo que decir, terminas soltándolo. A veces te da lo que yo conozco como parálisis por análisis. Sí, ¿No? Eh, eh, parálisis, analizas tanto que ya estás hasta parado, dices tú, no, 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 esto tiene que fluir, ¿no? Y ya exacto. tomarlo un poco de oreja, decir, bueno, ya analicé lo suficiente, lo demás es Ajá, sentir, ¿no? claro, claro, es parte, la parte de expresión, la necesidad de decirlo, ¿ves? Entonces es curioso cómo empieza uno, cuando usted es joven compositor, escribes y escribes y escribes, y mientras va pasando más el tiempo, ya no escribes tanto. Y Exacto. alguien dice, ¿por qué? Es que te vuelves muy exigente, le digo. Empiezas a pensar cada pasaje que vas a escribir, y ya cuando lo escribes es porque ya pasó todos los filtros que tenía. Haz de cuenta que es la peor aduana que puede haber la composición, ¿no? Porque tiene que pasar el filtro de revisión, el filtro de el filtro, ya que pasó todos los filtros y lo dejas, es que ya está planteada una idea nueva, exigente y honesta, ¿no? Que es lo más importante. Sí, es evidente, por ejemplo, que un joven compositor pasa por esta etapa de admiración de los grandes Ah, músicos de su época, ¿no? O de los músicos que más admira. Y ajá, empiezas a soltar tus primeras pininos, por decirlo así, exacto. parecido a, parecido Ajá, a, ¿no? Este, y, y hasta después de un proceso como de digestión o de sí, madurez, que yo más bien creo que es más bien madurez, sí. empiezas a encontrar tu propia voz Ujú. y ya dejas de ser este compositor que quiere apantallar al mundo y te quieres y que realmente quieres expresar algo. ¿Qué tanto una partitura es un mapa emocional, maestro? Uy, qué curioso que lo mencionas, porque aparte de cuando doy clases de dirección, a mis alumnos les pido que me platiquen la pieza, Ah, que me órale. la ¿de qué tratan? ¿Cómo que de qué trata? Sí, qué sensación, qué emoción. Hazme el mapa emocional de la obra. Y vieras qué trabajo les cuesta, Pues, porque les estás diciendo, ya no me hables de contrapunto, ni de armonía, ni de forma sonata, nada, nada. mm, Platícame.
que fue sintiendo tu organismo, tu espíritu, de lo que estabas escuchando. Y ese es un punto muy, muy importante, que cuando de verdad pasa más el tiempo y llegas a tener en tus manos la Sinfonía 41 de Mozart, Sí, yo no puedo detenerme, a veces me tengo que detener porque las lágrimas brotan. Puede claro. sonar cursi, puede sonar cursi, pero creo que lo mismo me pasó con el preludio de Parsifal, de Wagner, Ajá. que es una parte lenta, lenta. Y cuando terminó, te juro que otra vez también ahí se me derramaron las lágrimas, salieron. Yo decía, ay, voy a llorar. No, era tanta la sabiduría que tenía Wagner en esa obra y tanto el conocimiento que cuando logras encontrar que una obra tiene el equilibrio entre lo que se va a decir y el poder decirlo, esos son dos puntos de equilibrio. Dices, wow, con la novena de Beethoven igual, cuando estaba dirigiendo cámaras en Canal 11, tenía que analizar la partitura, decir qué instrumento entraba, qué salía, etcétera. Y después de estar analizando y marcando la partitura, en el cuarto movimiento, en la parte coral, en la Ujú, oda, este, hay una parte que surge un acorde ujú. que ahí en ese momento ¡frum! Empezó a caer las lágrimas. Dije, no, 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 ¿qué está pasando? Pues que hubo una conexión artística. Así es. Y a lo mejor alguien va a decir, ay, qué exagerado. Pues no, no es exageración. Los músicos, los artistas vivimos en exageración. No puede ser de otra manera. O sea, si no nos... Tenemos los sentidos levantados, parados, las antenas, claro. Oh, claro. Y alguien a decir, pero es que ustedes son muy exagerados. Pues sí, por eso somos artistas. Porque somos... Pues sí. A ver, aquí yo tengo datados miles de premios y de reconocimientos. ¿Trabajaste, te encargaron obra o hiciste arreglos, este, para el sistema de fomento musical? Hiciste Sí, también, te han comisionado obra tanto la FUNAM con la Orquesta de Oaxaca, el taller coreográfico de la UNAM, sí. Bellas Artes a través del coro vocal Essence, eh, Ajá. el coro alumni de la Universidad de Yale, conjunto supongo que es de Alientos Madera, Maderaire, ajá, y Sí, luego el ensamble vocal de Chicago a Capella, y ajá, también. Sí, sí. ajá, y el patronato del Centro Cultural Roberto Cantoral. Eh, y muchas más cosas, o sea, bueno, esto es apenas una cosa así como que una embarradita de Ajá. todo el trabajo composicional de... ¿Cómo a qué edad empezaste a componer? ¿Cómo a qué edad empezaron ya las obras a salir, a estar en el juego? Mira, como hay tres personajes en mi vida musical Ujú, que les debo muchísimo, que le agradezco a Santa Cecilia que me los haya puesto en el camino, ujú, eh, como fue el- la maestra Eloísa Ruiz de Vaqueiro, ujú, o sea, que todo el mundo no entendió la pasión que tenía la maestra. ujú. Era una pasión por la música, que muchas personas decían, no, es que es un ogro, le decían la bruja, ¿no? Los malvados, pero no se daban cuenta que ella hizo un gran esfuerzo para dedicarse a ser maestra de solfeo, no cualquier cosa, no, maestra. Entonces, a la hora que veía que alguien no estudiaba, bueno, ¿qué no le decía? Mándate a vender pepitas a la esquina, mueva, mueve la roca, y dice, ¿cuál roca? La que trae sobre los hombros, le decía. No, no, no. La frase que me encantaba cuando decía, tapia del sordo, decía cuando lo Tapia del escuchaba. Sordo. Tapia del sordo, le decía. Bueno, pasaban algunos alumnos al pizarrón, pero les temblaba la mano de que decían, nos va a regañar. Y bueno, no entendían eso, de verdad que esas nuevas teorías de la pedagogía, que no regañen, que no es que, mira, a mí nunca me regañó la maestra como regañó. Yo iba feliz a su clase, me encantaba su clase, feliz, feliz de la vida. Y entonces, cuando
un día se le ocurrió a la maestra, bueno, nos dio unos libros que no sabes, holandeses, meses, el odiado Dandelot, mucha gente lo odia, no se dan cuenta de la filosofía de ese libro. Ujú. Los libros del Vaqueiro Foster, que ella había sido esposa de Jerónimo Vaqueiro Foster. Nada más. Nada más. Nada más. Entonces, si no hubiera sido por solfeo, de verdad, ahí fue donde le encontré un paralelismo con la ingeniería civil, cuando estuve en ingeniería civil. Si tú observas una construcción, observa los cimientos. Sí, ¿De qué tamaño son los cimientos? Pues de ese tamaño va a ser el edificio. claro. Entonces, ahí es donde hice esa analogía, esa metáfora. ¿De qué tamaño quieres tu carrera? Pues de qué tamaño tienes tus cimientos. O sea, de qué tamaño tiene que ser tu solfeo. El solfeo es la base de todo. Todo lo que veas de músicos que están ahí tratando de hacer algunas cosas. ¿Por qué no se hace música contemporánea como debiera hacerse? Pues porque el solfeo está terrible. Sí. Puede ser más, Entonces, puede ser mucho más sencillo, menos pretenciosa la forma de escribir y más efectiva. claro, además el músico va a tener los elementos para resolverlo. Entonces, te vas dando cuenta cómo todas las bases que nos dio la maestra eran tremendamente buenas. De ahí pasas a armonía como si nada. Pues sí, Entras ahí con el maestro Luis Esparza, maravilloso. Después ahí con Pepe Suárez, contrapunto, formas musicales. sí, pues sí. No te... Entonces, sin embargo, cuando estaba con la maestra, eh, pues yo ya traía inquietud de acomodar los sonidos y cómo sonaran, ¿no? Ujú. Entonces, un día se me ocurrió mostrar una composición. Me dijo, no hagas eso. Cuartas paralelas no se valen. Yo decía, quintas tampoco. Me decía, pero suena bien bonito. Yo decía, no, me gusta. Hasta muchos años después descubro por qué me encantan las cuartas. Ajá, Y como toqué guitarra claro. tanto tiempo, pues la guitarra está afinada, mi, la, re, sol, si, mi, Sí, pues sí, pues hay más cuartas que una tercera por ahí que anda colada. sí, Entonces es una predilección que tengo por las cuartas. Bueno, pues eso me dijo la maestra. No le hice caso. Yo dije, no, yo voy a seguir. Y claro. empecé a seguir componiendo mis ideas y se los mostraba a algunos amigos, alumnos, y pues está bien. ¿Cómo te decían que está bien? Pero viene el segundo personaje, que es el maestro Gonzalo Luis Esparza. Por ejemplo. Bueno, pero paralelo a él está el maestro Miguel Agustín López, que cuando yo le mostraba mis composiciones en su clase, me decía, vamos a dar una audición y quiero que toques tus composiciones. Le digo, ¿de veras? No, hombre, empiezo de ponerme a la par con Stravinsky, Darío Milló, Bach y los grandes, que ellos, no, hombre, a mí me da un nervio espantoso, ¿no? Pero la gente le gustaba y lo aplaudían y entonces eso te estimula, ¿no? Claro, Y es que entonces, de pronto necesitamos maestros así que estimulen, ¿no? A los alumnos, porque de pronto es puro, es que hay dos tipos de maestros de pronto en la sí, música. Un maestro frustrado que quiere que tú como alumno eh, logres los objetivos que él no logró. ajá, Y otro que es el maestro que como logró lo que quería, como logró lo que quería, le parece un orgullo que tú crezcas. sí, O sea, no, totalmente contrario, absolutamente del otro lado, ¿no? sí, cuando se hizo un homenaje al maestro Miguel y después al maestro Gonzalo, Ajá, yo dije unas palabras cuando me tocó hablar sobre ellos. Y les decía, en la vida, así como los maestros que mencionas, yo sí que sean con la materia de la música, hay ajá, dos tipos de personas. Uno, los que te apoyan en tus sueños, ¿no? Que te dicen, síguele, vas muy bien. Y los otros, los que te meten en el pie, ¿no? O te agarran codazos. Ambos te sirven para avanzar, ambos. sí, Porque el que te apoya, pues por lógica. Pero el que no te apoya, dices, que no? Vas a ver si no lo logro, ¿no? Y entonces, depende del carácter que tengas, porque si exacto. no tienes carácter, te van a deshacer. Pero en la clase del maestro Luis Esparza, cuando preguntó, ¿tú qué estudias? Piano, voz, canto, digo, bien, percusión. Y si tú, la composición, ¿de veras? Sí, sí. ¿Y compones algo? Sí. Bueno, a ver, siéntate a tocar. No, hombre, yo sentí que me moría ahí en ese momento, porque había pianistas muy buenos, ¿no? Y yo sí tocó el piano, pero yo decía, bueno, esto lo estoy escribiendo para pianistas, ¿no? Para que yo
me arriesgue aquí a que me destrocen. Y ya ves lo bondadosos que son, lo bondadosos que son algunos músicos, Algunos que les compañeros, digo, sí, bondadosísimos. no te pica, no te destruye, no. No, Ya cuando tocas en público, no es nada, ni el 1% cuando tocas para músicos. Cuando tocas para músicos, es como si cruzaras un pantano en una liana y los cocodrilos están esperando a qué hora te caes, ¿no? está buenísimo. Así es, de pronto así es. Del músico, ver qué Ajá. tanto está tocando el otro. Y dice, bueno, pues toca más o menos. Así es. Pero fue una prueba muy fuerte porque el maestro Gonzalo Espasa, que también lo respeto muchísimo, tiene una capacidad auditiva de análisis que cuando acababa yo de tocar alguna pieza, bueno, pues, decía, qué interesante, hiciste esto y esto y esto. Y yo decía, pero ¿de veras hice eso? Y entonces aprendí a través del análisis que decía el maestro de mis composiciones, a tener análisis empírico sobre lo que iba haciendo con la experiencia del maestro, ¿no? Claro. No, no, tremendo. Y todo el tiempo, hasta la fecha que lo invito a algún concierto, ahí va el maestro, ¿no? Te da gusto tener ese tipo de lealtad, ¿no? Que un maestro tenga por el alumno. Yo siempre tengo la lealtad del alumno a los maestros. A la fecha, el día del maestro les hablo por teléfono. Ujú. Les debo tanto, que sin ellos no hubiera logrado las cosas que he hecho, ¿no? Sí. Entonces, Yo, sí, por ejemplo, cuando voy a Guanajuato, trato siempre de ajá, hablarle a Pepe, ¿no? Porque sí, exacto. Pepe es así como mi tutor, pues, o sea, Sí, sí, sí. ¿no? Es, ¿Cómo le, cómo le dicen esto? Hay una palabra que tiene que ver como el tutor. ujú. Ahorita me acuerdo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, la verdad es que considero que si no hubiese pasado por sus manos, no hubiera tenido Exacto. Ni para las dirigir. herramientas para O sea, cuando dirigir. no, ahí estás viendo dónde está todo ese Sí. oficio de No, 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 no. contrapunto, Y armonía, lo peor de todo es que el ego de uno lo traiciona a uno bien feo. Mira, te cuento. Esta entrevista, pero te cuento. Este, llegamos a la clase del maestro y dice, a ver, pone el ejercicio a dos claves, Ajá, clave de sol y clave de fa. 38 compases el primer ejercicio. O sea, no ajá, 4, no 12, 38. sí, Entonces, ok, a ver, ¿quiénes son directores, organistas y ajá. compositores? Y ahí va uno con el ego. Yo, maestro. Ah, ustedes eso mismo, pero a 4 claves. Sí, cierto. O Sí, sea, a 3 de do y una de fa, ¿no? exacto, exacto. Híjole, Ahí se no, no, pues una complicación ahí tremenda para el ejercicio de contrapunto, era de contrapunto a 4 claves. No, no, no. Pero bueno, eso es pero importante. si te aprendes, ¿no? Ya no tienes problema con los transpositores ni nada de eso, porque pues con ese entrenamiento, pues, era bien padre, ¿no? Y luego, Sí, y- porque muchas personas van a estar viendo que estás dirigiendo y no se dan cuenta que el director tiene que leer clave de fa en cuarta, clave de do en cuarta, do en tercera, clave de sol y los instrumentos que se escuchan octava baja. Y luego el exacto. corno francés, Sí, que sí, suena sí. quinta justa. Sí, quinta justa o Entonces, sexta, no, y los saxofones, cuando te toca que haya saxofones, casi tienes que en estar manejando mi, casi todas las claves, ¿no? sí. Y entonces de repente dicen, ah, el director es el que mueve el palito nada más, ¿no? Ajá. Mueve el Ah, palito. Es una cantidad de conocimientos que debe tener para hacer esto, ¿no? claro, claro. Y esto sí lo comento porque es importante que las personas que nos están escuchando, sean músicos o no, Ujú, se den cuenta que hay un contexto sobre el que estamos hablando ujú, y que estamos tratando de compartirlo con ellos que no son músicos. Y si hay músicos, pues yo creo que nos van a entender también claro, muy bien, ¿no? así es. Entonces, cuando
cuando el libro este que te comento de Enrique Jordac se llama El director ante la partitura, Ujú. te das que es una fortuna, un privilegio tener la posibilidad de dedicarnos a esta actividad, ya sea cuando dedicas o cuando compongas o estés tocando. Ujú. El hecho de tener una partitura frente a ti es decirte, acércate al universo de este compositor, acércate a la época en que vivió este compositor y aplicar la transversalidad de darte cuenta sobre lo que pasaba en la ciencia, ¿no? Las ciencias Claro. exactas, las ciencias sociales, que no se les llamaba así en ese entonces. Pero cuando te vas dando cuenta que estás hablando siglo XVI, siglo XIX, estás viendo paralelamente a lo que estás con la música, todo lo que sucedió en esa época. ¿Por qué Brahms escribía así? ¿Por qué Mozart escribía de esa manera? ¿Por qué Vivaldi escribió de esa manera? Monteverdi. Y entonces Claro. de repente vete a los griegos a darte cuenta cómo inventaban apenas las ideas incipientes de la música, ¿no? Entonces, ese punto siempre lo defiendo. Cuando eres una persona que estás teniendo una actividad formativa permanente, la música y las bellas artes son las que te abren este universo, ¿no? Sí, de alguna manera se entiende el mundo. Mira, el, el hombre tiene un don que es la capacidad de imaginar el universo. Lo puede imaginar, no lo puede definir. Exacto, Entonces, de pronto, esta manera de definirlo a través de una partitura, por ejemplo, mozartiana, exacto. o de esta novena de Beethoven, o de alguna de estas sinfonías, o de estos leitmotivs creados por Wagner. Es una cosa verdaderamente tremenda lo que es capaz de hacer el hombre para tratar de explicar su existencia, su propia existencia en la Tierra. Es impresionante. Yo sí, eh, dicen que no hay envidia de la buena. Yo sí te No, tengo envidia, yo sí te tengo envidia de la buena porque la verdad considero que tienes una frescura muy particular para tu composición, sobre todo para tu composición vocal, que es la que siempre me ha, eh, con la que, más me identifico. Este, me, una vez me sorprendieron tus haikus, por ejemplo, tus haikus. Te han encargado obra, ¿no? Han sí, encargado obra vocal. Recuerdo que tuviste una gira a China. Cuéntanos algo de esa gira, por favor. pues bien, es muy interesante que uno va con la expectativa de China, el monstruo, ¿no? El Ujú. monstruo que a la fecha seguimos viendo que es un monstruo. Sí. eh, porque, porque cuando la primera vez que estuve en China, eh, tocaron mi música en los festivales internacionales de música nueva, Ujú. y de suerte descubro que hay un mexicano allá en China. Él me localiza y tiene la maravilla, muchos mexicanos, de mostrarme lugares de China, ¿no? Ujú. Entonces, cuando estábamos, que fuimos a ver al Buda, ese tremendo, maravilloso, que es una visita casi obligada, bajando, fuimos a uno de los monasterios que tienen ahí. Y entonces yo me daba cuenta del trabajo plástico que hicieron del tallado de piedra alrededor del monasterio, ¿no? Además que entrando se siente una energía muy especial. Y yo le conté a mi amigo, oye, qué bárbaro, qué trabajo tan impactante lo que hacen esas personas. Hicieron esas personas, porque era un trabajo artístico maravilloso de tallado de piedra. Ujú. Dice, pues sí, es que imagínate que ellos tienen 5.000 años de historia escrita y nosotros tenemos 2.000. Entonces, cuando ves esa diferencia, te das cuenta que el aprendizaje que tienen ellos es de 3.000 años de diferencia, ¿no? Así es. Entonces, cuando ves los frescos de Bonampak o ves algunos trabajos en las pirámides, esto, pues te das cuenta de la diferencia del trabajo que hay, ¿no? Claro. Pero a lo que voy es que eso te permite acercarte al arte y al tiempo de otra manera. Y entonces en China, cuando la segunda vez que fuimos, nos invitaron a concursar en un concurso coral de Fukushima.
Ujú. Me encantó ir porque, pues, vimos cómo trabajan los chinos, es impresionante. La primera vez que estuve ahí en Tokio, perdón, en Hong Kong, Ajá. directamente, me di cuenta que no paran de trabajar los chinos, de verdad no paran. Yo decía, bueno, esténse quietos, no. Trabajan en la mañana, en la madrugada, todo el tiempo, todo el tiempo. Y bueno, ahí escuché unas piezas para flauta y guitarra, tres piezas que tocaron de maravilla. Y Ujú. luego la segunda vez que volví a ir fue para este festival de Fukushima. Ujú. Y afortunadamente ganamos el primer lugar en música contemporánea, nos dieron una medalla de oro y me sorprendía que ellos dijeran, ¿ustedes son mexicanos? Porque había 130 grupos participando, pero nada más éramos dos extranjeros. Los otros 128 eran chinos. Chinos. Te das cuenta y dices, pues sí, es que son culturas que para ellos el arte es importantísimo. Entonces, el estar allá, el estar presentando mi música, y había un maestro entusiasmadísimo con nuestro trabajo, porque decía, es que yo nunca había oído un grupo de 6 mujeres, 6 voces femeninas que cantaran este tipo de música. Entonces, son de los recuerdos que se te quedan así, muy grabados eh, en este tipo de culturas, ¿no? Claro. Y además también es una cosa muy importante Ajá, que la gente que nos escucha sepa que el mexicano puede triunfar en el extranjero, que el mexicano con su talento y con su trabajo puede llegar, no precisamente a y dominar, por todo lado. pero sí puede llegar a triunfar. Y el chiste es que nos quitemos como vendas de los ojos Sí, y sepamos que podemos dar el paso y que podemos y decidirnos, ¿no? Para lograr esta- establecer nuestra música en otro lado, establecer nuestra cultura en otro lado, compartir nuestra cultura en otro lado. Eh, yo reconozco mucho, mucho tu trabajo como promotor de la música coral del país. Has estado a cargo de algunos festivales, pero sobre todo el que más ah, conozco yo y que me has invitado, por cierto, que te agradezco mucho, es el Festival Tlaxcala Canta. Ahora tiene una novena edición, ¿verdad? Este festival, que fue a nivel virtual, ¿verdad? Platícanos un poco de esto. y tomando en cuenta que a todos se nos atravesó el famoso COVID-19, Ujú. no había manera de poder hacer el festival. Yo revisé todos los protocolos y en todo resultó imposible. Protocolo me refiero a que tenían que cantar separados, tenían que cantar cubiertos, tenían que cantar en lugares abiertos, y si fueran lugares cerrados, tenían que entrar el 60% de público. Luego pensar en los hoteles que te decían nada más se permiten 3 personas por habitación Pues y imposible. el 30% del hotel. Bueno, ¿para qué les hago larga la historia? Todo lo que vi era negativo. Hablé con 4 especialistas, me dijeron, yo que tú lo cancelo, cancélalo y posponlo. Yo dije, no, pero ¿cómo? Si lo que queremos es dejar un puente para que hagamos la 10ª edición. Claro. Y entonces dije, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Y como toda mi vida he estado haciendo muchas actividades, no teniendo nada fijo. La inseguridad me ha dado creatividad, ¿ves? Y entonces dije, ¿qué hacemos? Ya sé, un concurso. Y entonces ahí es donde se me ocurrió hacer la novena edición del festival, poniéndole un subtítulo extra, un canto de esperanza, para que los coros participantes mandaran videos de ellos cantando música compuesta originalmente para coro, no de ellos, sino de cualquier época. Y también que pudieran incluir arreglos corales. Y bueno, no solo fue eso, sino que hablando con el director del Instituto Tlaxcalteca de Cultura, el licenciado Juan Antonio González Necoechea, Ujú. le dije, ¿por qué no hacemos esto? Dice, pero no va a alcanzar el dinero. Le digo que sí, sí alcanza, porque pensé que si se le diera al primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, determinada cantidad económica, iba a ser
estimulante para todos, ¿no? Y que hubiera menciones honoríficas que también tuvieran un premio. Ujú, Y se les dio un reconocimiento al coro de los niños de Ixtenco, ujú. que llevan mucho tiempo trabajando. En fin, el festival agarró otro perfil y tuvo un éxito muy especial, porque sí participaron hasta coros de Sudamérica, de Rusia, Estados Unidos y de México, ¿no? Entonces, de Cuba también participaron, Costa Rica, de distintos lugares, Colombia, ¿no? Entonces, me dio mucho gusto poder abrir esa otra puerta y que no quedara omitido el noveno festival Tlaxcala Canta. Entonces, de ahí Claro. fue que se hizo Qué el bueno, festival. porque fíjate que de pronto sí la necesidad Sí, eh, te hace creativo, ¿no? exacto. Sí, La creo necesidad que te hace creativo y qué bueno que se hizo la novena edición, porque creo sí, que es un festival que debe quedarse, que debe quedarse, eh, porque es un festival que cada vez ha tenido mayor auge internacional. Tenemos gente de distintos países de Latinoamérica al principio, pero creo que ya se ha aumentado hacia otros lados, pero esta Latinoamérica que canta, es tan importante que nuestros pueblos se unan, porque tenemos una cantidad de música impresionante continentalmente, ¿no? Eh, sí, eh, También estuviste a cargo de un programa que a mí me gustaba mucho oírte, en Opus 94. Tenías sí, este programa de Horizontes de la Música. Eh, yo de les, nuestra música, sí, de nuestra música, de nuestra porque música. porque era exclusivamente sobre música mexicana, Ah, ok. nada más. Ok. Nunca presenté composiciones de otra parte del mundo, no, de México nada más. Y podían haber intérpretes también de otra parte de la República o del mundo que tocaran música mexicana. Gana. Pero la idea era esa, hacer que lo que se le llama idiosincrasia, Ujú. eh, la autoestima de ser, fuera identificando a través de la música de compositores mexicanos y de intérpretes mexicanos, ¿no? Que hay unos muy buenos. Y lo Sí. que intenté hacer, y que creo que se logró, fue hablar lo que estamos hablando, sí, que ahorita no hemos hablado muchas cosas técnicas musicales, Ujú, pero cuando invité a un compositor o un intérprete, empezaban a hablar como músico, ujú. pensando que pues, estaba hablando conmigo, ¿no? Sí, Dice, sí. entre músico. Pero entonces yo le decía al público, lo que dijo mi invitado es esto, y se los traducía al mexicano o una forma que entendieran qué estaba pasando, ¿no? Porque sí, porque para mí la radio tiene que ser educativa, ¿no? Claro, claro. Yo de pronto en este espacio no me, no hago mucha mención técnica, porque Normal. precisamente lo que quiero es precisamente que el espacio haga que la gente se acerque pues a los compositores de una manera un poquito más coloquial y que entienda que somos de carne y hueso, miren. También nos Sí, está afectando el COVID, también estamos encerrados, ¿no? sí, Este, sabemos cocinar. ándale, también sabemos cocinar y aquí andamos, eh, Claro. ¿estuviste dirigiendo en algún momento? Bueno, has dirigido muchísimos coros y conjuntos, instrumentales. Sí, Mencióname algunos que con los que te hayas sentido a gusto, que hayas tenido experiencias agradables o no, pero que hayas trabajado rico. sí, pues mira, por ejemplo, el grupo, el Vocal Essence, el que está con Philippe Brunel, un super coro de un nivel altísimo, el Chicago a Capella, que también me Ujú, comisionaron una obra y se estrenó, Las Bienaventuranzas se llama, ujú, eh, para 9 voces a capelas, un grupo excelente. Lo que me comisionaron por parte de Vocal Essence ujú, fue una obra para 4 coros mixtos y 4 marimbas, con la marimba Nandayap. ujú, Y se estrenó en la Catedral de San Paul, ujú, un exitazo maravilloso. ujú, Con Tumben Pash estuve trabajando mucho tiempo, pues con ellas ganamos el Festival de Fukushima y fuimos nombrados el mejor coro del Festival Internacional de Florencia. Ahí también tuvimos
esa deferencia, esa maravilla, porque yo las traía trabajando muy fuerte, porque colaboraban para hacer esto, ¿no? Y claro. entonces, recuerdo que les decía una frase que se las he dicho a varias personas en el arte: si no te crees capaz de hacerlo, ni lo intentes. Y entonces me decían, oye, es muy fuerte eso. Pues sí, volviendo al ejemplo del pantano con el cocodrilo y el Sí, que quiere cruzar, si agarras la liana y dices, ay, se me hace que me van a morder los cocodrilos, ni te avientes porque te van a comer, ¿no? Pero ese es un punto de disciplina mental, es decir, sí podemos hacerlo, claro. claro. Y entonces concursamos y ganamos. Ahí hay un video en YouTube donde se ve la premiación, Ujú, porque fue una alegría muy, muy especial. Y bueno, lo de Fukushima igual, hicimos una gira argentina en varios lugares. En fin, fue una época muy bonita con Tume Paz. Y también con Coro de Madrigalistas, que cuando estuve como director artístico, tuve la suerte de estrenar varias obras, invitar a varios colegas a que presentaran sus obras. Y la reciente experiencia que tuve con Coro de Madrigalistas fue que me comisionaron una obra para conmemorar el 80º aniversario, octogésimo, sí, 80º aniversario del Coro de Madrigalistas. 80 años, no es cualquier cosa. Es un coro que ya merece que se le haga un estudio musicológico, porque pues han estado personalidades como Luis Sandy, claro. estrenaron obras de Mabará, que lo mencionaste hace rato. Son Ujú, compositores de una época que el canto coral también tuvo un impulso muy importante de, de quién más, de Blas Blas Galindo, Galindo. todas las obras, conmigo estrenaron muchas obras y mías estrenaron varias obras. Y entonces cuando se les planteó que qué se podía hacer para celebrar ese 80º aniversario de todos los demás legalistas, pues me comisionaron una obra y en la parte de gusto de hacerla, pues estaba esa posibilidad de hacer una obra para celebrar esos 80 años como organización coral, ¿no? Sí. Y a veces la vida trae cosas dulces y a veces las trae combinadas dulce con salado, ¿no? Y recuerdo que en ese entonces un querido amigo, Ernesto Filidor, estaba padeciendo un cáncer cerebral terrible y que Ujú, le habían quitado ese tumor y ujú, su reacción no fue como se esperaba, ¿no? ujú. Se fue yendo, se fue yendo, se fue yendo. Y yo dije, no, este, el verlo como de la persona que éramos amigos entrañables desde el conservatorio, nos reíamos muchísimo, cantábamos canciones de Chava Flores para pasar el rato. Entonces, su escandalosa risa nos contagiaba a todos. Y entonces de ver a alguien que fue un ser vivo, noble, bueno, y cómo se fue apagando, o sea, no puedo dejar de ver que la vida es otra cosa y que a veces no nos damos cuenta de ello. Y entonces escribí un poema basándome en un texto que me dio mi maestra de canto, la maestra Viamonte, Ujú, que un texto que lo escribió en tinta roja en una hojita amarilla, dice, a ver si algún día se te ocurre escribir algo con eso. Y es un texto que está dirigido a Dios, diciendo que no puede vivir quien no canta. Así termina el texto. Y entonces de ahí fue pensar que cómo íbamos a hacer esta celebración con el coro. Entonces surgió una frase: quiero celebrar cantando, quiero cantar celebrando. Y de ujú. ahí fui tomando distintos aspectos de la vida, desde la naturaleza, desde un niño, desde un bebé, desde varios puntos que yo dije, esta pieza tiene que sacudir a todo el mundo, de decir, hay que vivir intensamente, hay que vivir agradeciendo día tras día y cantar celebrando y celebrar cantando. Y entonces recuerdo así con mucha un poquito de tristeza que le llevé la obra a Carlos Aranzay, que sigue siendo el director del programa de misas, y le dije, oye, ¿sabes qué? Aquí tiene una dedicatoria, pero no quisiera que la quitaras porque dice In Memoriam, Ujú, este, Ernesto Filidor. ujú, Digo, porque sé que ya está a punto de abandonarnos, ujú, pero no sé cuándo. ujú. No sé cuándo. Entonces, probablemente cuando se estrene, que va a ser el
fue el 18 de octubre. Ujú. A lo mejor siga vivo, esperemos, o Sí. no. Entonces, por eso déjale esa dedicatoria, esa manera de dejarle un homenaje, ¿no? A mi amigo, Ujú. mi memoria. Y el día que se la di, recuerdo bien, fue un 4 de septiembre, y al día siguiente era cumpleaños de Ernesto. Ajá. Y cuando estuve en partitura, al día siguiente falleció. Fíjate. Entonces, son de esas cosas que dices, eh, sucede, eso le llaman casualidades, milagros, no sé, pero así fue. Y entonces el día que se estrenó, tuve la suerte de dirigirla. También el video está ahí en YouTube. Y me gustó mucho, nos resultó una carga emocional muy especial. Y me encanta haber trabajado con el coro de madrigalistas, porque de verdad que tiene unas voces impresionantes, y cuando tengan oportunidad de escucharla, van a ver los solistas. No, qué bárbaro. Pues yo estaba así realmente agradecidísimo y diciendo, ojalá que donde estés, estimado amigo Ernesto, la escuches, ¿no? Claro. Que fue una obra que tuvo un significado muy especial. Pues bueno, hemos llegado al final prácticamente de esta charla. Ha sido una charla casi entre amigos, una charla entre amigos más que una entrevista, pero Claro, dense cuenta de la sencillez de este hombre, dense cuenta, ser un artista y ser un oficiante de la música no es fácil. Ser un artista es ser un creador. Un creador casi siempre va a promover a otros creadores. No se va a quedar con su universo viéndolo desde un agujerito. Me da un gusto enorme haber estado platicando contigo de esta manera. Pasamos por nuestros maestros, pasamos por nuestros amigos, pasamos por el canto en sí. Eh, eh, Sigan la composición y las actividades que tiene el maestro Jorge Córdoba. Se van a sorprender. Y pues yo te agradezco muchísimo el que nos hayas dado este espacio, que nos hayas abierto tu casa, aunque sea por este huequito. sí, Este, y no tengo más que agradecer también a la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria la oportunidad de entrar a casa de gente tan maravillosa como Jorge. Muchas gracias, amigo. no, muchas gracias a ti y agradezco a quienes nos comparten, ¿no?, su tiempo, a que se den cuenta que la vida es un momentito y que hay que vivirla intensamente y con unas ganas de dar, que eso es para mí lo más importante de la vida. Muchas gracias, Francisco. De verdad que es una labor maravillosa que estás haciendo esto, porque necesitamos antes que nada, que no se pierda la esperanza. Así es. Pues ya tendremos la oportunidad, ya no crean que no he tocado a la puerta, seguiré tocando a la puerta a ver si tenemos la oportunidad de estrenarle alguna obra con la Sinfónica UACM, que es de alguna manera la madrina de este espacio, y estaremos aquí esperando, atentos, a ver si por ahí se nos escapan algunas notitas de Jorge, Claro, algunas notas para nosotros. Humildemente pedimos una aportación composicional desde allá. Muchísimas gracias, Jorge, nuevamente. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a todos. gracias. Un abrazo. Un abrazo.